En este camino de Cuaresma que hemos iniciado, nos va presentando la Iglesia durante estos días textos alternos de diversos libros de la Escritura, que van a estar orientados a ir haciendo vida ese camino penitencial como preparación a la Semana Mayor. Acabamos de escuchar un texto emblemático del libro del Deuteronomio, donde el Señor, respetando la libertad de su pueblo, pone delante de ellos dos caminos: el camino de la vida o el camino de la muerte. ¿Cuál es el camino de la vida? Si ustedes escuchan mi voz y cumplen fielmente mis mandamientos, yo me comprometo a darles vida, a darles prosperidad y a darles esa tierra que van a poseer para siempre. Pero si ustedes eligen el camino de la vida, es porque han decidido dar culto a otros dioses y no obedecer mis mandatos. Cuando eso ocurre, su vida en la tierra será corta y van hacia su propia destrucción. Lo que Dios le propone al pueblo de Israel es exactamente lo que nos pone delante a nosotros. Quien elige el camino de la gracia, de esforzarse por agradar a Dios, por cumplir sus mandatos, en ese se rejuvenece la vida, la ilusión, la esperanza, la alegría. Pero cuando elegimos permanecer en nuestros pecados, atraídos por la falsa alegría que el pecado nos trae, lo único que engendramos es autodestrucción. Y acabamos con nuestra felicidad, con nuestra paz, con nuestra tranquilidad y tristemente hasta con nuestra propia vida física. No es sino ver el panorama que hoy acompaña al mundo y a nuestra patria colombiana, donde fácilmente la misma vida pierde sentido, comenzando por la vida de los más débiles, de los niños, de los pobres, porque el pecado, una vez que se ha soltado de nuestras manos, es como un ente independiente, tiene fuerza propia y arrasa con cuanto encuentre. Por eso el tiempo de Cuaresma es un tiempo para decirle al Señor: yo quiero elegir la vida, yo quiero reconocer que mis pecados me estorban, me hacen daño y me acaban, y por eso quiero soltarlos para llenarme de ti. Ese es el proceso penitencial que hoy la Iglesia nos invita a vivir. Luego escuchábamos en el texto del Evangelio cómo Lucas narra uno de los primeros anuncios de la pasión que hace el Señor. Él sabía hacia dónde se encaminaba, y ahora le abre el corazón a los apóstoles diciéndoles: yo, el Hijo del Hombre, tengo que padecer mucho, ser desechado por las autoridades religiosas, que aquí lo llama los ancianos, sacerdotes y escribas, ser ejecutado, y luego voy a resucitar al tercer día. Ese era el anuncio. Pero luego viene el compromiso para los apóstoles. Por eso si alguno me quiere seguir, tiene que hacer dos cosas previas antes de comenzar el seguimiento. Primero, negarse a sí mismo. Esa es una tarea enorme e imposible si creemos en nuestras propias fuerzas, pero es posible si confiamos en la acción de Dios en nosotros. ¿Qué es negarse a sí mismo? Doblegar la voluntad, doblegar el propio interés, doblegar el propio capricho, para hacer eco y para acoger mejor la voluntad de Dios y el querer de Dios. Eso de negarse a sí mismo significa obedecer plenamente al Señor, sin cuestionar, sin rechazar, sin negociar con Dios ninguno de sus mandatos. Y eso es muy difícil porque a todos nos cuesta obedecer, desde niños hasta que estamos adultos. La obediencia es muy compleja porque siempre queremos hacer primar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestras opciones o nuestros gustos. Por eso ese de doblegarse a sí mismo es una tarea bien difícil si no contamos con la acción de Dios o con la fuerza del Espíritu en nosotros. Luego de negarse viene la otra tarea: cargar todos los días con la cruz. Cruz se llama todo aquello que en este mundo presente nos pone a prueba, sin decir ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué no mejor le tocó al otro? Cruz puede ser una situación económica adversa, puede ser un problema de nuestra familia con el esposo o con uno de los hijos, puede ser una situación de enfermedad, puede ser un enemigo gratuito que nos ganamos en el barrio o en la empresa. Muchas cosas se pueden convertir en cruz. Y todos los días el Señor se preocupa por darnos una cruz que sea acorde a nuestros hombros. Es decir, que tengamos la capacidad de sobrellevar, porque Dios es justo y Dios jamás nos va a probar por encima de nuestras fuerzas.
Él nos prueba con aquello que sabe que somos capaces de sobrellevar y superar, como lo hizo Él. Por eso en el tiempo de Cuaresma es un tiempo para enamorarse de la cruz, porque a la luz de la cruz de Cristo todos alcanzamos redención. Pero enamorarse de la cruz no significa tener un corazón masoquista o de resignación, de que como este mundo hay que sufrir, entonces entre más sufra mejor. Eso es masoquismo y es un problema psicológico. Abrazar la cruz significa que cuando Dios considere que tengo que ser probado en algunos aspectos, yo pueda abrazarla con amor porque sé que no va a ser para siempre. El Señor no cargó su cruz 33 años. Eso fue un rato doloroso de aquel Viernes Santo, pero lo abrazó con tanto amor que fue suficiente para redimir a la humanidad de todos los tiempos. Cuando nos hayamos negado y abracemos la cruz todos los días, ahora sí, vengan y síganme. Es allí donde comienza el seguimiento. No es que yo voy a seguir al Señor a ver si algún día me da la cruz. No, es que cuando ya le he abrazado, allí se abre la puerta para el seguimiento. Pidámosle al Señor que en este tiempo de Cuaresma, donde también vamos a hacer ese recorrido del Vía Crucis, acompañando al Señor todos los viernes de este tiempo de Cuaresma, no solo lo hagamos para repetir esas estaciones en la vida histórica de Jesús, sino que lo hagamos con el sentido de recorrer ese mismo camino en nuestra vida personal.